Bienvenidos una vez más. Vamos a recordar que una de las actividades a realizar pues, era un ejercicio relacionado con la administración de efectivo. ¿Por qué es importante hacer un uso correcto del efectivo? Dado que él pues, me va a permitir entonces pagar todos los compromisos adquiridos por la empresa y a su vez entonces tener el funcionamiento correcto de la empresa, de todas las actividades diarias que se llevan a cabo dentro de ella. Para ello, pues teníamos un pequeño enunciado del ejercicio donde decíamos que una empresa manufacturera, llamada administración, lo contrata para que le asesore con respecto a unos proyectos que se están planteando en el departamento de producción, el administrador financiero de la empresa y su jefe de finanzas. El presidente de la empresa le informa que sus ventas a crédito corresponden al 70% del total de ingresos y la tasa de rendimiento esperada es del 24%. Y da unos datos históricos para poder realizarlo. Para ello, entonces pide que calcule el ciclo de caja, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación y el costo de mantener dicho saldo en caja. Y se presentan las diferentes situaciones que se están analizando. ¿Por qué se debe hacer entonces este ciclo? Pues para conocer cuál es el tiempo en que tarda la empresa en ejecutar eh, la caja, ¿sí? Hacer el pago y el cobro de las ventas y el pago a los proveedores y a su vez cuánto está durando todos los productos en inventario. ¿Cuál es el proceso de la materia prima desde que llega hasta que se convierte en producto final y este es vendido? También se debe entonces ver cuál es el efectivo mínimo que se debe tener en caja para poder entonces cumplir con los compromisos adquiridos y por lo tanto eso tiene un costo. ¿Qué es lo que pasa con este punto? Todas las empresas, pues como lo estamos diciendo, para poder tener su liquidez, para poder tener entonces el dinero necesario para el pago en este caso, de los proveedores, se debe quedar ese dinero entonces parado, por decirlo de alguna forma, y no se utiliza o no se invierte. El dejar de invertir ese dinero, entonces nos puede costar un valor que nos los da entonces la tasa que se maneja en el mercado, esa tasa de rendimiento. Por lo tanto, según el ejercicio, es de 24%. Pero para poder conocer la real, nos vamos entonces a lo que dice el Banco Central de Venezuela y ahí vemos la tasa promedio de las actividades y ahí podemos calcular ese porcentaje de cuánto estamos perdiendo o ganando si dejamos el dinero. Perdiendo si lo dejamos inmóvil y ganando si lo podríamos invertir en el tiempo, en un tiempo prudencial, que sería antes del pago a los proveedores. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que ver es que para poder calcular el ciclo de caja necesitamos el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de las cuentas por cobrar menos el plazo promedio de las cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir? Que debemos ver entonces cuánto está durando mis, como lo dije, materia prima desde que llega hasta que se convierte en producto final, en inventario. ¿Cuál es el plazo que tenemos entonces para cobrarle a los clientes que les vendemos a crédito y cuál es el plazo que nos están dando los proveedores por sus ventas a crédito? Es decir, las compras que hacemos a crédito. Para el primer, calculamos entonces el primero, que es el plazo promedio de inventario. Vemos que entonces el plazo promedio de inventario es la división entre 360 sobre la rotación de inventario. ¿Por qué tomamos 360? Recuerden que 360 es el, la cantidad de días que se toman para el año en los cálculos económicos. 365 es el calendario, 360 el que vamos a tomar para hacer los cálculos a nivel económico, a nivel de las empresas. Y la rotación de inventario. Para poder calcular la rotación de inventario, vamos a tomar en cuenta los costos de venta entre el inventario promedio. Al revisar, entonces, los datos que nos está dando la empresa, vemos que ellos nos muestran o nos indican que tienen
los valores del inventario final y del inventario inicial. Y la fórmula entonces nos dice que es el inventario promedio. Para ello, pues entonces hacemos el cálculo del inventario promedio, que es la suma del inventario final más el inventario inicial, lo dividimos entre 2 y eso nos da mi inventario promedio. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque estamos tomando en cuenta es el inventario anual. Es decir, entonces lo vamos a dividir entre 2 porque es el que tenemos. Si son diferentes meses, tenemos que hacer entonces la respectiva suma y resta en cada uno de ellos y luego lo dividimos entre el total de valores que tenemos y ese nos va a dar entonces el inventario promedio, que es lo que estamos calculando. Por lo tanto, la rotación de inventario, según el ejercicio, son 18, el valor de los costos de venta son 12.800.000, lo dividimos entre el inventario promedio, que es 1.450.000, y me da entonces un valor de 8,83. Para estos cálculos se redondean los valores para poder decir cuál es la cantidad correcta. ¿Por qué? Porque en este caso estamos diciendo que 9 veces se lleva a cabo el proceso de transformación de materia prima en productos terminados durante el año. Durante el año, entonces, ese proceso se va a realizar 9 veces. Luego, para calcular el plazo promedio, es decir, los días que se lleva poder convertir esa materia prima en productos terminados, aplicamos lo mismo, 360, en este caso, entre la rotación de inventario, que es 9, y nos da que son 40 días. Aquí ya estamos hablando de días. Entonces vemos que mi proceso de producción, desde que llega mi materia prima hasta que ésta es transformada en un bien, tarda 40 días. Por lo tanto, a los 40 días es que está disponible para la venta. Y como lo vimos anteriormente, este proceso se hace 9 veces en el año. Segundo factor a conocer, que son el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Entonces, tenemos que el plazo promedio de las cuentas por cobrar, es decir, lo que nos tardamos en cobrar las ventas a créditos, aplicamos la fórmula 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Para conocer las cuentas por cobrar, tenemos que ver cuáles son las ventas a crédito y cuál es el promedio de las cuentas por cobrar. Volvemos entonces a los datos suministrados por la empresa y vemos que tenemos que conocer cuáles son las ventas a crédito. Al observar los datos no los tenemos, pero nos dan una información importante que las ventas a crédito corresponden el 70% del total de los ingresos. Por lo tanto, si yo tengo mi valor de las ventas, que son 30 millones, el 70% de las mismas es a crédito. Por lo tanto, al sacar el 70% de 30, nos está dando que son 21 millones, las ventas a crédito. Y tenemos que ver cuál es el promedio de cuentas por cobrar. Es decir, cuando hacemos ese proceso de cobro a nuestros clientes, vamos obteniendo un promedio de cuánto es que se está cobrando cada vez que se hace el proceso. Por lo tanto, según datos históricos, nos dice que son 3 millones. Al obtener esos datos, vemos que la rotación de las cuentas por cobrar son 7 veces. Es decir, que durante el año este proceso se hace 7 veces. Luego tenemos que el plazo de cuentas por cobrar, 360 entre 7, y eso me da 51,43. En este caso lo redondeamos hacia abajo, 51, y eso nos indica que los cobros de las ventas realizadas a crédito tarda 51 días ese proceso. ¿Por qué lo redondeamos? Porque no podemos decir que tardamos 51,4 días. Tiene que ser un día exacto. Se toma el día completo. No se fracciona el día. Hasta el momento vemos que el proceso de realizar, ¿sí? El proceso de realizar los productos tarda 40 días y 51 días tarda cobrar la venta
a crédito de dichos productos. Por último, algo importante que debemos conocer entonces, ¿cuánto tiempo nos dan nuestros proveedores para poder pagar los suministros, ¿sí? Las materias primas que ellos nos venden y así poder entonces saber en cuánto tiempo es que debemos tener el dinero disponible para cumplir con dichos compromisos? Igual que las anteriores, el plazo promedio de las cuentas, en este caso por pagar, es 360 entre la rotación de las cuentas. Al hacer la rotación de las cuentas, decimos que son las compras a crédito, estamos hablando que son las compras que hacemos nosotros como empresa, y el promedio de esas cuentas por pagar. Nuevamente, volvemos a los datos suministrados por la empresa y nos dicen que las compras a crédito corresponden a 12 millones y que el promedio de cuentas por pagar es de 1.600.000. Al aplicar la fórmula, entonces 12 millones entre 1.600.000 me da que son 7,5. Volvemos nuevamente a explicar que no se puede dejar un valor decimal, sino que tiene que ser un valor entero. En este caso, como es 5, redondeamos superior y nos dice que son 8 veces al año que debemos entonces cancelarle a nuestros proveedores. Luego decimos que el plazo promedio de cuentas por pagar 360 entre 8 y son 45 días. Aquí hay que empezar a analizar la situación de la empresa y darnos cuenta de algunos detalles que estamos teniendo. Tenemos 40 días para la transformación de los productos. El proceso de cobro a los clientes que se le hace la venta a crédito y que dichas ventas corresponden al 70%, es decir, el mayor volumen del dinero que ingresa a la empresa es por las ventas a crédito y se está tardando 51 días. Y los proveedores solamente nos están dando 45 días para poder cancelar las compras que hacemos a crédito. Al hacer el ciclo de caja, sumamos los 40 del plazo promedio de inventario más los 51 de las cuentas por cobrar y le restamos lo de las cuentas por pagar. Eso nos da 46. Es decir, que mi ciclo de caja va a durar 46 días. En esos 46 días es que la empresa pues debe tener el efectivo en caja o en el caso de que este no sea suficiente, entonces buscar unas fuentes de financiamiento que me permita a mí poder tener la liquidez necesaria y así cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores. También poder tener el dinero necesario para el funcionamiento y así seguir realizando las actividades de transformación de los productos en el tiempo que tenemos estimado dentro de la empresa. Luego vamos a ver entonces cuántas veces se hace esa rotación de caja o del efectivo. Dividimos 360 entre el ciclo de caja y nos dice que es 8 veces al año. Es decir, 8 veces al año hacemos ese proceso de caja, donde tenemos que revisar la liquidez y poder entonces determinar si el dinero que tenemos en las cuentas es el suficiente para poder funcionar correctamente. De ahí que es necesario que la empresa haga un cálculo de cuál es el monto mínimo, ¿sí? El efectivo mínimo que debe mantener en caja para estar seguro de que va a poder entonces hacer el pago de las facturas pendientes con los proveedores. Para ello, entonces, tomamos el desembolso total, un dato histórico, que es lo que se va a desembolsar durante todo el año, cuál es el dinero que se va a utilizar durante todo el año, y lo dividimos entre la rotación de caja, y eso nos está dando que son 6.250.000. Es decir, que yo debo mantener en caja 8 veces al año
6.250.000 para poder llevar a cabo el pago de las cuentas y no recurrir a préstamos. Sin embargo, el mantener ese dinero en caja me genera a mí un costo de oportunidad, que era lo que yo estaba mencionando. Al tomar la tasa, puede ser que esta tasa la estén ofreciendo los mercados o algunas empresas que se dedican al tema de las inversiones, de que las empresas hagan inversiones en la misma y con ello el dinero de la empresa ellos lo utilizan y así generar, por utilizar el dinero, le dan unos intereses y así poder entonces obtener una ganancia extra. Esa ganancia extra, pues entonces lo que me va entonces a mí incrementar las utilidades de la empresa. Sin embargo, como estoy diciendo que debo mantener ese dinero estable o fijo en caja, para no tener que recurrir a otros financiamientos, entonces yo multiplico ese efectivo mínimo por la tasa que estamos utilizando, en este caso que es 24%, y eso me da que yo voy a tener una pérdida o estoy dejando de percibir 1.500.000 por mantener ese dinero en la caja. Como vemos, hasta el momento hay un punto importante que debemos analizar, que es el plazo promedio de las cuentas por cobrar y el plazo promedio de las cuentas por pagar. Aquí es donde el administrador financiero se debe sentar y analizar cada una de los factores que estamos estudiando y así ver si lo estamos haciendo correctamente o no. ¿Por qué? Porque estamos pagando a los 45 días de adquirir los productos, pero estamos tardando 51 en cobrar los productos que vendemos. ¿Qué quiere decir? Que estamos recibiendo el dinero de las ventas a crédito 6 días después de lo que nosotros tenemos que pagar lo que hemos adquirido de materias primas o materiales, insumos para poder funcionar. Eso nos puede llevar entonces a una primera conclusión, que la empresa no está presentando una liquidez, dado que el dinero está entrando posterior a lo que yo lo requiero. Y ahí la empresa se tendrá que ver en la necesidad de adquirir financiamiento externo y así poder cumplir con los compromisos adquiridos. Luego, hay otras opciones que estaban en el ejercicio donde el administrador propone hacer cambios entonces en los promedios y con ello poder revisar si los mismos son correctos o no. En cada una de esas opciones solo vamos a hacer el cambio del punto que estamos analizando. En este ejemplo, el administrador propone un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. ¿Qué quiere decir? Que en mi primer cálculo o en la situación actual, el plazo promedio de pago es de 45, pero él está proponiendo que se cambie a 40. De ahí que solamente sustituyo las cuentas por pagar a 40 y me está dando un nuevo valor de ciclo de caja, que es 51. Volvemos a calcular la rotación, el efectivo mínimo y por lo tanto mi costo de oportunidad. Al calcular mi costo de oportunidad, entonces vemos que tanto el efectivo mínimo como el costo de oportunidad es mayor que lo tenemos en la situación actual, es decir, como estamos funcionando. Eso nos lleva a que la empresa, si hace este cambio, va a tener una pérdida de 214.285,71 si hace ese cambio. Por lo tanto, esa propuesta no le conviene a la empresa. De esta forma, entonces, se realizan las siguientes interrogantes, que vamos a leer la tercera, que dice, el jefe de producción propone cambiar el periodo promedio de inventario a 60 días, justificando una aparente mejora en el sistema de producción. ¿Qué es lo que hacemos? Como lo mostré en esta primera opción, ya en este caso no vamos a cambiar el plazo promedio de las cuentas por pagar, sino vamos a cambiar el plazo promedio de inventario. Aquí sustituimos entonces el 40 por 60, dejamos el plazo promedio de cuentas por pagar inicial, que era 45,
y obtenemos mi nuevo ciclo de caja. Hacemos entonces la rotación de caja o efectivo, hacemos el cálculo del efectivo mínimo y luego el costo de oportunidad. Luego, entonces, comparamos con la situación actual y él nos va a decir si hay un ahorro o pérdida para la empresa y con ello poder entonces ver cuál es la mejor opción para la empresa y así determinar cuáles son los cambios que debo realizar, cuáles son las estrategias que debo entonces asumir para poder obtener el dinero, la liquidez que yo requiero y así funcionar de forma correcta. Este es un ejemplo muy sencillo del manejo de la administración de efectivo, pero son fórmulas que si las aplicamos y las interpretamos de forma correcta y las utilizamos con otros indicadores, pues nos va a facilitar la toma de decisiones, nos va a entonces permitir el poder estar presente en el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a estar funcionando correctamente y estamos garantizando el funcionamiento correcto de la empresa. Sin capital, sin efectivo, no podemos funcionar, porque no podemos entonces pagar a los proveedores, no podemos pagar la mano de obra, no se puede entonces pagar los servicios que son necesarios y que están involucrados en el proceso, ya sean electricidad, teléfono, agua, entre otros, y combustibles, y con ello, pues, los procesos entonces no se llevarían a cabo. No queda más, sino nuevamente recordar que todo administrador financiero, pues su función es esa, es velar porque la empresa siempre tenga liquidez, que la empresa entonces todas las actividades que está realizando, todos los procesos que se llevan a cabo en cada una de las áreas, hay que hacer mención que las áreas no funcionan por separado, sino que todas funcionan de forma coordinada y en conjunto. Todas van hacia un mismo fin, van hacia un mismo objetivo. Por lo tanto, ventas debe estar entonces relacionada con producción para que ella le desarrolle la cantidad de productos necesarios para poder suministrar la oferta necesaria o cercana a la demanda existente en el mercado. Si no lo hacemos de esa forma, entonces vamos a estar trabajando, puede ser que producción esté haciendo menos productos que lo que se necesitan vender y también se puede presentar otro punto importante para que hay que analizar, que es que no se esté haciendo la cantidad mínima de productos o el punto de equilibrio que tiene la empresa, donde los costos y los ingresos se unen, se interceptan en la gráfica y ese me da a mí un valor de cero. Es decir, no estoy ganando ni estoy perdiendo, pero debo llegar a esa cantidad mínima para garantizar la vida de mi empresa. De ahí en adelante, del punto de equilibrio, son todos aquellos productos que yo debo vender para poder tener rentabilidad. Y para poder tener rentabilidad, debo entonces garantizar que el dinero que me ingrese a la empresa sea antes que del tiempo que yo tengo para pagar a mis proveedores. De esa forma, si yo recurro a un préstamo o a dinero en las entidades financieras, es para poder incrementar mi producción, ¿sí? Para poder entonces no tener esa pérdida, a veces que ese costo de oportunidad no sea tan alto, sino que yo estoy aprovechando el dinero que me están dando la empresa bancaria, las instituciones bancarias, y con ello poder entonces incrementar mi rentabilidad. Bueno, espero que el ejercicio esté claro y nos pueda ser útil tanto en lo personal, en nuestro desempeño laboral y también para la empresa, si somos nuestra empresa, si somos emprendedores y con ello pues entonces
poder tomar decisiones y mejorar los procesos que estamos llevando a cabo. Tener en cuenta que, bueno, en la actualidad, por las condiciones de inflación y demás, los plazos de crédito pues son muy cortos, pero si lo vemos en unas condiciones normales, donde la inflación pues no afecta mucho, no afecta estos procesos, pues entonces sí tendríamos que tener en cuenta cuáles son los plazos que estamos utilizando para cumplir con esos compromisos y así garantizar que el dinero se utilice de forma correcta. Bueno, muchas gracias a todos y éxito en todo lo propuesto y siempre a la orden para todo lo que requieran. Y si tienen alguna duda, pues pueden comunicarse y con gusto les aclaro todas las preguntas que tengan. Feliz tarde.